Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista en esta señal televisiva. Es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Santiago Nieto Castillo, licenciado en Derecho y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialidad en temas electorales y de combate a la corrupción. Realizó un máster en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. De 2015 a 2017 fungió como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, magistrado electoral y presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de 9 libros, incluyendo Sin filias ni fobias y Memorias de un fiscal incómodo. En 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y después fue titular de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, de 2018 a 2021. En la academia es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia. Santiago Nieto, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, Ale. Como podemos ver, es insuficiente el tiempo que tenemos en este programa para profundizar periodísticamente en las responsabilidades anteriores que has asumido, pero sí me gustaría acelerar el ritmo para llegar a tu llegada a Hidalgo como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia. Entonces, haré breves preguntas con todo respeto ante tal trayectoria. Empecemos entonces en Querétaro. Jaime Nieto Ramírez, tu padre, fue presidente municipal de San Juan del Río, pero él salió del PRI, su partido, debido a amenazas que recibiste tú por parte de Arturo Escobar. ¿Es esto cierto? Bueno, sí, mi padre fue presidente municipal de San Juan del Río del 88 al 91. En realidad, mi familia es de extracción priista. Un tío mío también fue presidente municipal, un primo mío también fue presidente municipal de San Juan del Río. Pero cuando llego a la FEPADE y me toca consignar una averiguación previa vinculada con el Partido Verde Ecologista y una serie de contratos a favor de empresas que ya había sido sancionado por el Tribunal Electoral y por el Instituto Nacional Electoral, yo solicito la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, en ese entonces subsecretario de Gobernación, y esto termina generando una crisis, la renuncia de Arturo Escobar, y por otro lado una presión y una serie de amenazas que yo recibí, y en ese momento sí, mi padre decidió renunciar a su partido, y incluso también con algunos otros familiares míos que decidieron separarse del PRI a partir de ese momento. Estudiaste en Querétaro la licenciatura en Derecho. ¿Cómo era Santiago Nieto entonces? ¿Qué te apasionó de esta carrera? Bueno, la verdad es que también me tocó vivir en la época de estudiante universitario, entre el 91 y el 96, la transición política en México, particularmente los temas vinculados con las concertaciones, los acuerdos entre el PRI y el PAN, y en donde pues, mi padre y mi entorno cercano se vio afectado. A partir de ahí me interesó meterme a los temas de derecho electoral, y en 1997 llego en 96 al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y después en el 97 me invita Jaime Cárdenas, en ese entonces consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral, a integrarme como asesor. Esta carrera académica te llevó a Barcelona. ¿Cómo analizas tu paso por territorio europeo? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en algunos temas de delitos electorales entre estos países? Bueno, la verdad es que el tema de los delitos electorales en México tiene su propia conceptualización en razón de la problemática de México. Cuando en 1994 Jorge Carpizo idea la generación de una fiscalía especializada en delitos electorales, era porque en realidad se pensaba que todos los asuntos tenían que resolverse con fiscalías especializadas. Fue la muerte del cardenal en Guadalajara, y entonces la decisión fue generar una fiscalía especializada que analizara la muerte del cardenal.
muere, tenemos el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y se crea una fiscalía especializada para atender el caso de Colosio. Y Carpizo tiene esta idea de generar una fiscalía especializada con la intención de que se atendiera el proceso del 94 y después la fiscalía desapareciera. El asunto es que la institucionalidad mexicana ha sido muy fuerte y por eso tenemos instituciones administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral. España no tiene esta problemática, todo se encuentra, sí hay evidentemente delitos electorales, como hay contencioso electoral. La región en la que estuviste, en Cataluña, también se puede adjudicar delitos electorales si es que estamos hablando de la independencia que buscaban, por ejemplo, los catalanes, ¿no? Bueno, sí, Cataluña, igual que Quebec, igual que Escocia, han tenido una posición importante respecto a tener estos mecanismos de democracia directa para poder separarse de los países. El asunto es que para España sería una fractura económica muy importante la separación de Cataluña y esto ha, digamos, impedido y generado estas tensiones constitucionales que han llevado incluso a la prisión preventiva respecto a personajes que estuvieron impulsando la separación. Yo creo que hay un tema central de que se vivió también en la ex Yugoslavia, de la exacerbación de los regionalismos y que ha tenido conflictos bélicos de la categoría que vimos en los 90 en la ex Yugoslavia o en Ruanda, y yo creo que lo importante es tener mecanismos constitucionales que permitan a las personas decidir si quieren formar o seguir formando parte de un país. Yo creo que en el caso mexicano tenemos que estar planteando sobre todo la reconciliación, la unidad, y creo que tenemos una identidad nacional demasiado fuerte y eso creo que es algo muy importante para transitar en materias de seguridad, en materia de gobernabilidad y sobre todo en materia de consolidación democrática. Hablemos un poco más de Odebrecht. Este caso de corrupción posiblemente el más grande en América Latina en las últimas décadas, en la que están envueltas, por ejemplo, 10 naciones latinoamericanas, investigaciones, al menos 10 investigaciones desde Estados Unidos que también se extendieron para varios gobiernos de la región, que para muchos mexicanos tú eres la figura principal que buscó a los que estuvieron envueltos en esta red de corrupción. Sin embargo, México es uno de los países que menos resultados dio debido a este caso de Odebrecht. Lo que encontramos fue que la campaña estaba dividida en dos grupos, en el grupo de Hidalgo y en el grupo del Estado de México. Pero el financiamiento internacional lo tenía el grupo del Estado de México a partir de un personaje, Emilio Lozoya. Lo que solicitamos información a Brasil cuando se hizo público el escándalo de Odebrecht, impactaba a 10 países en América Latina, pero también a África. Uno en África, en Mozambique. Y también en España, en Europa. Entonces teníamos un proceso de corrupción en 3 continentes. Y sí ha sido el tema de corrupción más importante que ha habido en América Latina. Era la dirección estratégica, era un espacio en realidad que se dedicaba a sobornar personas. Buscaban jóvenes políticos de los países ambiciosos para poder darles dinero a cambio de contrataciones futuras. Un poco lo que vimos con Odebrecht es que fueron 10.4 millones de dólares lo que se le transfirió a Emilio Lozoya a sus cuentas y las cuentas de sus empresas, Secapan, Latin America Holding Capital, entre otras, y se concentraba el dinero y después se distribuía a las campañas. ¿Cuánto ganó Odebrecht de contrataciones en Pemex durante los 4 años de Emilio Lozoya? Pues casi 3,000 millones, más de 3,000 millones de pesos por contratación gubernamental a cambio de estos 10.4 millones de dólares que estuvo repartiendo y que sirvieron a Lozoya en lo particular para comprar una casa en Lomas de Bezares en la Ciudad de México. Y viene 2 temas que son muy importantes. Por un lado, Raúl Cervantes, entonces Procurador General de la República, renuncia, señalando que hay que ha concluido la investigación sobre el caso de corrupción más importante de América Latina.
Y el encargado del despacho que queda después de él, que no tenía las condiciones jurídicas para ser procurador, es el que me termina citando y pidiéndome la renuncia. Yo hablo con él, le digo, a ver, tengo una reunión pendiente con el coordinador de los diputados, de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, y con la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, del PAN. Déjame que termine esas reuniones y haces público la renuncia. Le avisé, yo voy a ir al Senado, voy a objetar, porque mi designación es del Senado y no puedes destituirme. Y me dijo que no lo iba a hacer público hasta que volviéramos a hablar, y a los 10 minutos lo hizo público, me sacaron del chat institucional, y es Luis Cárdenas, un conductor de radio, de noticieros de radio, que me dice, oye amigo, ya te acaban que te hicieron renunciar a la fiscalía. A partir de ahí empieza una serie de amenazas nuevamente y de un proceso que termina haciendo que Marcelo Ebrard me invite a sumarme a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y eso, bueno, pues, otra historia. Fueron días en que fue una operación de Estado contra ti, porque sí venía desde un ámbito federal. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese proceso en el que tú llevabas investigaciones que cada vez apuntaban más a Emilio Lozoya, y la relación que tú tenías con él, que llegó a un punto en el que él te solicita directamente, por favor, ya no digas que estoy envuelto? ¿Te lo hizo llegar a través de cartas, eran mensajes, eran llamadas? ¿Cómo fue desarrollando esta relación? Sí, presión por parte de sus abogados y efectivamente un escrito muy interesante, porque no lo comprendí en ese momento, en donde me decía quién era su madre, quién era su padre, y él, que era una persona, él decía que era una persona decente, pedía el no ejercicio de la acción penal, pedía tener acceso a la carpeta de investigación y pedía que no se hiciera público los resultados de la investigación. Por supuesto me negué formalmente a los tres peticiones, pero el tema del padre y la madre, que yo no lo comprendí, lo entendí meses después, cuando Arne Ausenruten publica un tuit en donde dice que mi madre y su madre habían sido amigas y compañeras de la secundaria. Mi madre había fallecido varios años antes, entonces no tenía forma de corroborar eso, aunque después me lo corroboraron, que efectivamente fueron compañeras en la secundaria y la preparatoria y que eran amigas. Y entonces Arne Ausenruten en su tuit dice, y ahora a sus hijos los une un expediente judicial. Yo honestamente a Lozoya no tenía mayor contacto con él. Precisamente ahorita has hecho públicamente algunas declaraciones de que hay ciertas similitudes con el caso de Odebrecht, de cómo utilizaban este esquema de proveedores o de externos atrayendo a personas ambiciosas, con la estafa siniestra hidalguense. ¿Qué similitudes le ves a ambos casos lamentables? Sí, me tocó Odebrecht en FEPADE y en la UIF. También me tocó la estafa maestra en la UIF, denunciarla. Fiscales. El tema de Pandora Papers o de Paradise Papers, y algo que también, la viuda negra, o el caso de Operación Zafiro, que me tocó tanto en FEPADE como en la UIF. Y es un esquema muy similar a la estafa siniestra. Son empresas fachada, que son constituidas a veces en paraísos fiscales, tochos en caso para Emilio Lozoya o Latinoamérica Holding Capital, pero también la estafa maestra o Operación Zafiro eran empresas fachada que eran contratadas por los gobiernos estatales, por el gobierno federal, por Sedesol, Sedatu, y a partir de ahí se transfería el dinero a las cuentas de la empresa sacaba el dinero en efectivo y se perdía el rastro. ¿Cuánto estamos hablando? De unos 8,000 millones de pesos en la estafa maestra. Estamos hablando de los 3,000 millones que le dieron a Odebrecht, los sacaban también con empresas fachada, sobre todo en los estados donde tenían elecciones. Operación Zafiro fueron unos 450 millones de pesos solamente para el estado de Chihuahua.
Y bueno, la estafa siniestra, pues estamos hablando de 522 millones de pesos en las presidencias municipales y unos 2.000 millones en total, incluyendo pues, las secretarías de Estado que fueron utilizadas para este fin con empresas fachada con residencia en Oaxaca, en Jalisco, y que finalmente no reportaron ningún beneficio a la ciudadanía hidalguense. ¿Por qué la expresión de siniestra? Porque en un estado con tanta división económica, con tanta desigualdad social, con tanta desigualdad regional, sí realmente es algo siniestro robarse el dinero con empresas fachada cuando hay tantas necesidades sociales. Ya estamos tocando temas hidalguenses. Un poquito antes de llegar hablemos de la unidad de inteligencia financiera que encabezaste y que también recientemente señalaste que esas investigaciones que se le están haciendo al expresidente Enrique Peña Nieto desde tu etapa, cuando estabas al frente de esta unidad, ya se realizaban. Sin embargo, no fueron tan difundidas, o por qué ahora es que el asunto mediáticamente se ha retomado más. Sí, a ver, efectivamente me tocó hacer, bueno, primero la investigación de Lozoya, la investigación de la estafa maestra y todos los caminos conducían a Enrique Peña Nieto. Esa era finalmente la razón central. Encontramos una empresa, sobre productos plásticos, que tenía transferencias de 2.000 millones de pesos hacia Irlanda, Inglaterra, España, Estados Unidos, y se entregó la información en su momento a la ahora Fiscalía General de la República. Y bueno, realmente el tema central es que yo creo que en gran medida los resultados de la elección de 2018 tienen que ver, por supuesto, con el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que ver, por supuesto, con que tenemos un sistema electoral sólido, donde los votos cuentan y se cuentan bien, pero también creo que había un hartazgo de la sociedad mexicana respecto a los temas de corrupción, particularmente con esto. Fue un exceso de corrupción en todos los espacios públicos y eso pues motivó una transformación en el pensamiento de las personas que llegaron a la votación del 53% en favor de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que ha sido un impacto tan positivo que tenemos elecciones como la del gobernador Julio Menchaca en el estado de Hidalgo, con 60% de votación. Creo que esto nos habla de un fenómeno de que hay que entender que la sociedad mexicana está pensando en otra forma de visualizar la política y sobre todo en otra forma de administración pública que no esté enfocada en los beneficios personales, sino más bien pues, en la distribución de los recursos en un país como México, que tiene, pues, tiene un nivel de desigualdad muy importante en una de las regiones más desiguales del mundo, como es América Latina. Esta misma desigualdad lleva a que los que cometen actos de corrupción se empoderen, tengan recursos y con esos recursos se intenten proteger, pero también amenacen, intimiden. ¿Tú has recibido amenazas en el transcurso de estas investigaciones contra la corrupción? Bueno, en el tema de FEPADE, pues recibí unas primeras amenazas, me iban a decir que de X lugares me iban a refrescar la memoria, eran los lugares donde mis hijas mayores estaban en ese momento. Luego, en la unidad de inteligencia financiera, 3 amenazas, una intercepción de una llamada por parte del Centro Nacional de Inteligencia, que se hizo el conocimiento del Gabinete de Seguridad, yo estando presente, que venía un grupo armado para hacer un atentado, entonces no sabían exactamente contra quién era, pero al final terminó siendo Omar García Harfuch la víctima. Otra amenaza que llegó a la Suprema Corte por correo electrónico, otra del grupo que había matado a un juez de distrito en Colima, una tercera amenaza que no conocí digamos, las características, solamente me la hizo el conocimiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y bueno, recientemente otra vinculada, pero ya con la actividad en el estado de Hidalgo. Actividad hidalguense. En Hidalgo, pero yo creo que lo importante es que visibilizar qué tipo de procuración de justicia se quiere. Yo creo que tiene que ser una procuración de justicia que esté pensada en, evidentemente, la seguridad de los ciudadanos, en la reparación del daño a las víctimas, en la modernización tecnológica,
y bueno, particularmente a las víctimas que tienen un mayor grado de vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, las y los adolescentes. Creo que enfocar en esa procuración de justicia con una perspectiva humanista es uno de los de las instrucciones que tengo por parte del gobernador Julio Menchaca, y creo que ese tiene que ser el objetivo central. No pensar en la persona, no pensar en, digamos, en la titularidad, sino en para qué sirven las instituciones. FEPADE para perseguir delitos electorales, la sala regional para resolver los conflictos electorales, la unidad de inteligencia financiera para prevenir y sancionar el lavado de dinero, y una procuraduría estatal pues tiene que tener un objetivo muy claro, procurar justicia a las y los ciudadanos. Ese tiene que ser el objetivo central. Ya hablando de Hidalgo, ¿cómo se da ese proceso desde tu renuncia hasta pues ahora tomar las riendas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo? Cuando el presidente me invita a ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, veo que hay una extensión de la unidad que se encuentra en Washington. Y en ese momento, cuando me dice eso y veo yo la estructura, me encuentro que Carla Humphrey pone un Twitter felicitándome por la designación. Entonces digo, ya sé a quién la voy a invitar. Necesito una gente con conocimiento de idiomas, presencia, que le pueda decir a los norteamericanos hasta dónde sí y hasta dónde no. Y le invito para que se forma parte de la agregaduría de la UIF en Washington, y me dice que no. O sea, desayunamos, y a partir de ahí nos volvimos a entrar en contacto. Siempre habíamos tenido contacto permanente por nuestras carreras relacionadas, y al final pues, terminamos casándonos en noviembre de 2021. Se genera un escándalo, donde yo no tenía pues, gran cosa que hacer, un avión privado de un director de un medio con la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, con un proveedor, y termina siendo un escándalo. Y yo no quería afectar el proyecto del presidente López Obrador, y terminó pues, renunciando a mi espacio en la Unidad de Inteligencia Financiera. También yo pensé que el ciclo ya había concluido, y en ese contexto yo había trabajado en el Senado de la República un proyecto, varios proyectos mejor dicho, con el entonces senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, sobre la reforma a la ley antilavado, sobre pues, reformas a la ley de instituciones de crédito en lo que impactaba con los temas de justicia, y temas inclusive, hemos discutido temas de naturaleza electoral. Entonces me invita a varios eventos durante la campaña electoral, sobre todo en el tema de combate a la corrupción, y durante la época de la transición me pide que revise la Procuraduría General de Justicia del Estado. Encontramos una procuraduría sobresaturada, 133,000 carpetas, que no utilizaba los medios alternos de solución de conflicto, que estaba pensada más bien en un modelo del sistema tradicional y no del acusatorio, y entrego el diagnóstico de lo que yo pensaba, y me invita a que me integre, en virtud de que no soy hidalguense por nacimiento. La mecánica que se utilizó fue que me designara jefe del despacho, que de acuerdo con el reglamento era quien suple al procurador en su actuación, y es el espacio en donde actualmente me encuentro. Y además muy contento porque en todas las encuestas de opinión nacional Julio Menchaca aparece en los 3 primeros lugares como el gobernador mejor evaluado. Y eso creo que es algo que a las y los hidalguenses debe hacer sentir orgulloso, y a quienes formamos parte de su gabinete con mucha mayor calado, estar contentos de formar parte de un gobierno que está haciendo las cosas de manera diferente, que está fungiendo de una manera honesta, y que además tiene una finalidad muy clara: disminuir las enormes desigualdades sociales de este estado tan hermoso, pero sí, tan desigual. Finalicemos con el presente y el futuro de Hidalgo. ¿Cómo ves la Procuración de Justicia en esta entidad? El tema, por ejemplo, de la violencia contra los periodistas, o el tema de los grupos vulnerables que previamente nos identificabas, y el futuro de esta entidad gobernada por Julio Menchaca Salazar. Bueno, tenemos
un proceso en el cual hay casi, llegamos a 3.800 en diciembre, pero casi 4.000 carpetas de investigación que se abren mensualmente. Esto es demasiado para un estado como Hidalgo. Y también tiene que ver con malas decisiones institucionales. ¿Qué se requiere? Pues disminuir el número de carpetas, aumentar el número de casos, de mecanismos alternos de solución de conflictos. Por supuesto, tener una respuesta de cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Llevamos 470 en lo que va de la administración del gobernador, pero nos faltan pues casi más de 2.000. Órdenes de aprehensión, porque además mensualmente estamos obteniendo entre 30 y 50 órdenes de aprehensión nuevas por distintos delitos. En los temas de violencia sexual y violencia familiar, mandar un mensaje de que eso son actividades absolutamente reprochables, no solamente por el sistema penal, sino por la sociedad, y un énfasis en la protección de los derechos de las mujeres. Por otro lado, en el tema de la identificación de las personas y de los cuerpos de personas que han fallecido, que no se encuentran identificadas, nos ha llevado a un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral para poder dar revisar en el padrón electoral si las huellas dactilares coinciden con las personas que fueron y que tenemos sus cuerpos en resguardo de la Procuraduría General de Justicia, y la generación de una fiscalía especializada para atender los delitos relacionados con migrantes y con personas de los pueblos y comunidades indígenas. Hidalgo es uno de los 5 estados con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional, y por tanto requiere un espacio que pueda analizar esa problemática de manera diferenciada, con conocimiento de la lengua indígena, con conocimiento de la cosmovisión indígena, y que, bueno, que permita estar protegiendo a este grupo vulnerable de la sociedad hidalguense. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia un espacio que judicialice más, que termine con la impunidad. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que combatir la impunidad, y que tenga una estrategia no solamente de combatir al narcomenudista y sacarlo de la calle, sino también combatir la estructura financiera, congelar las cuentas, asegurar las cuentas, combatir la corrupción política que les da apoyo a estos grupos delictivos. Al final del día pasa por acuerdos, por amenaza o por compra de los presidentes municipales. La corrupción policial, judicial, ministerial, que les da un halo de protección sobre todo a los grupos poderosos, y evidentemente combatir la base social, que termina apoyando en el estado de Hidalgo, por ejemplo, a los guachicoleros, como en otros estados se apoya a los grupos de narcotráfico. El enfoque tiene que ir para allá. Yo creo que la autonomía del Ministerio Público, la autonomía de la Fiscalía, no debe ser malentendida en una autonomía que se separe del Ejecutivo. Al contrario, la política criminal del Estado es eso, de Estado, y el Estado pues lo encabeza el gobernador, y tiene que ser vincular a seguridad, prevención, procuración de justicia, impartición de justicia, ejecución de penas, inteligencia, para poder tener un mejor esquema que permita desarrollar la vida social en mejores condiciones para las y los hidalguenses. Ese es el objetivo y la visión de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Muy bien, pues, ¿qué te puedo decir, Santiago Nieto? Muchísimas gracias por tus respuestas, por lo detalladas e informativas de estas. Te agradecemos, tienes aquí tu casa, Radio y Televisión de Hidalgo. Te esperamos de vuelta próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía. No se despegue de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo.